Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Continuando con las charlas que están programadas desde el Colegio de Bioquímicos en el marco del mes del bioquímico, esta noche vamos a tener la presencia del doctor Juan Manuel Ovejero Martínez. Antes que nada, tres cosas para tener en cuenta con respecto a la charla. La modalidad de la charla va a ser, como va a ser todas las charlas, va a ser a micrófono y cámara cerrada para evitar interferencias. Eh, Otra cosa, no se olviden de poner su nombre y apellido en el chat para que nosotros sepamos quiénes se conectaron. Y por último, las preguntas que necesiten hacerle ustedes al doctor, se las pueden hacer a través del chat. Cuando finalice la exposición, él va a leer el chat y les va a contestar. Así que, bueno, para no perder más tiempo, vamos a presentar al doctor Juan Manuel Ovejero Martínez, que es residente de la residencia clínica del Hospital San Bernardo en tercer año. El tema que va a tratar va a ser enfermedad por COVID 2019. Así que, con ustedes, el doctor. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, a mí me tocó dar una charla que venía preparando, que la vengo dando de hace casi 2 meses aproximadamente, desde que comenzó esto. La idea de la charla fue dar una charla a nivel de lo que era centro de convenciones en su momento cuando abrió y se empezó a organizar, con intenciones de explicar cuestiones básicas de la enfermedad por coronavirus, desde la virología, epidemiología, llegando bueno, a lo que es el diagnóstico, el manejo de las pruebas diagnósticas y de las pruebas de seguimiento, ya sea PCR o pruebas serológicas, con intenciones de aclarar dudas a nivel general de diferentes áreas de lo que serían los diferentes trabajadores de la salud, ¿no? Bueno, la intención de la charla era también poner en conciencia a través de algunos trabajos que he ido buscando o recabando información, con la intención de aclarar esas dudas, porque por ejemplo han surgido muchas dudas con respecto a las áreas que se contaminan, a la transmisión, a la forma de transmisión, la transmisión documentada y lo que se sospecha como transmisión aérea, el uso de equipos personales, que es muy importante. El Ministerio de Salud y los diferentes hospitales vienen dando capacitación del uso de EPP de manera constante y ha habido variables que han generado dudas, por ejemplo, si se usan 2 guantes, si se usa un guante, y todo eso es muy dinámico y depende muchas veces de los recursos que tenga cada hospital. Eh, También hay dudas con respecto al uso de las pruebas serológicas o los test rápidos. Es importante aclarar qué utilidad se le da y en el conjunto como tal, cómo ayudan a ubicar al paciente en una curva serológica o en un momento de la enfermedad viral como tal, ¿no? Así que bueno, mi charla va a empezar básicamente con virología, siguiendo con epidemiología desde a nivel mundial, a nivel de América y a nivel de Argentina, eh, siguiendo con las definiciones de caso, las definiciones de alta, diagnóstico de laboratorio, y después continuaremos con algunos papers de interés general que creo que son más bien para llevar una cierta tranquilidad con respecto a la manipulación de diferentes tipos de muestras y a cómo nos movemos en diferentes tipos de áreas de trabajo en el hospital, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con la charla y al último les contestaremos las preguntas pertinentes. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Ovejero Martínez, soy residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del Hospital San Bernardo, y esta charla es de mi autoría, obviamente que conformada por varios papers y diferentes bibliografías. Vamos a comenzar con lo que es la introducción de la charla. Y bueno, sabemos que los coronavirus son importantes patógenos humanos y animales, y al final del año 2019
en la ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia de Hubei, en China. Se empieza a registrar estos casos de coronavirus, y en febrero del 2020 la OMS designa la enfermedad como COVID-19, que significa enfermedad por coronavirus 2019. El virus que causa COVID-19 se denomina coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS-CoV-2. Anteriormente, y aún en vigencia, porque en algunos casos se utiliza, la abreviación 2019 nCoV o Novel Coronavirus. En lo que se respecta a la virología y la clasificación, en la clasificación y taxonomía, es un virus del grupo 4, es un virus de cadena de ARN monocatenario, de sentido positivo, perteneciente a la familia Coronaviridae, que podemos encontrar 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. El SARS-CoV-2 pertenece al género beta coronavirus, y su subespecie es SARS-CoV-2, un nombre parecido al que lleva el virus del año 2003, el SARS-CoV tipo 1, no se pone el 1 porque se sobreentiende, y es identificado el 7 de enero del 2020, ¿bien? Cabe destacar que en la actualidad, con todas las tecnologías que existen, la identificación de este virus, el genoma completo, que se sube a una fuente de datos que se llama GenBank a nivel europeo, se identificó en un promedio de casi 7 días, y podemos diferenciar eso con respecto al virus del HIV, que se demoró casi 6 años en su identificación completa del genoma. Entonces vivimos en un tiempo en donde las cosas se realizan de manera mucho más rápida. En lo que respecta a la estructura de este virus, el tamaño de los viriones va aproximadamente de 50 a 200 nanómetros de diámetro. Es un virus que está formado por 32 kilopares de bases, y el genoma viral codifica al menos 27 proteínas, incluidas 16 proteínas no estructurales y 4 proteínas estructurales. Bien, de esas 4 proteínas estructurales tenemos la proteína S, o la proteína espiga, que es una glicoproteína, es la encargada de la unión del virus al receptor celular en el cuerpo humano. También tenemos la proteína E, que codifica para la envoltura, la proteína M, que codifica para la membrana, el virión, y la proteína N, que codifica para la nucleocápside. Con respecto al SARS-CoV-2, tenemos una estructura del genoma muy parecido a los de años anteriores, como el SARS-CoV o el MERS-CoV, bien, respectivamente del año 2002 y 2013. En este virus podemos encontrar 2 marcos de lecturas abiertos, el ORF1A y ORF1B, que van a codificar para lo que es el RNA dependiente del RNA dependiente de retrotranscriptasa. Bien, en lo que es el ciclo viral, como todo virus, cumple un ciclo que a los que saben algo de virología saben que, como primer paso, este virus se va a unir a los receptores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina 2, bien, que se van a encontrar distribuidos ampliamente en el corazón, en el riñón, en el aparato cardiovascular y en el pulmón. Bien, se estima una tasa de replicación de 10 a la 5, es decir, que por cada partícula viral que ingresa se generan más de 100.000 copias dentro de lo que serían las células del epitelio pulmonar. El virus, una vez que ingresa por vía respiratoria y hace contacto con las células del epitelio, sobre todo a nivel del lóbulo pulmonar, va a empezar con una unión y una endocitosis, seguido por una liberación del virus dentro de la célula, seguido por un proceso de traducción, de transcripción y de replicación. Luego de ese proceso de traducción, transcripción y replicación, vamos con todo el aparataje celular, el virus va a proceder a ensamblarse y a madurar, generando nuevas copias del virión, idénticas, y por un proceso de exocitosis saliendo hacia afuera y así invadiendo otras células de lo que serían las células del epitelio respiratorio. De manera general, los diferentes tratamientos van a hacer hincapié en ese ciclo viral. Bien, se han estudiado inhibidores
del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que están en estudio todavía. El lopinavir y ritonavir, que es un retroviral que se utiliza ampliamente en el tratamiento de HIV, es un inhibidor de la enzima de una proteasa, que es la que nos va a separar en diferentes, ¿cómo se diría? En diferentes segmentos a esa cadena de RA que van a codificar para las diferentes proteínas, y el remdesivir, que va a inhibir la transcriptasa, en este caso una transcriptasa, no es una transcriptasa reversa, porque no codifica para un ADN, sino que de un ARN se van a codificar o se van a traducir partículas de RNA genómico con el mismo sentido positivo, y se van a traducir subpartículas subgenómicas de RNA que van a codificar para las diferentes estructuras de proteínas. Todo esto con la ayuda del retículo endoplasmático van a generar nuevas partículas de virión, y así esto va a interrumpir la función normal de la célula a nivel pulmonar, produciendo apoptosis de las células, por consiguiente una reacción inflamatoria exacerbada dependiendo de la respuesta inmune del paciente, y al ser a nivel del óvulo, obviamente, produciendo lo que sería una dificultad en el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, ¿bien? Por eso es que estos pacientes cursan con dificultades respiratorias. Bueno, en términos epidemiológicos, tenemos esta página de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos, en el cual diariamente se está actualizando, y esto está actualizado al día de ayer. Ya tenemos a nivel mundial, tenemos 6.500.089 casos confirmados por PCR, en una redistribución de 188 países, con 388.000 muertos a nivel global, y 2.800.000 recuperados a nivel global. Casi sería un 50% de recuperación. Más adelante vamos a ver de manera exacta esos valores. Estas son páginas que yo agregué en el Power de manera interactiva, haciendo doble clic en cada una de estas imágenes. Se pueden ingresar a estas páginas, que son páginas de información epidemiológica muy interesante, incluida la del Ministerio de Salud de la Nación, la de la OMS, lo del CDC europeo, y bueno, tenemos esta WorldMeter también, que es mucho más completa también que la de Johns Hopkins, aunque la de Johns Hopkins hoy por hoy es la más utilizada porque los datos que usan son los datos que más le interesa a la gente ver. ¿Bien? En lo que respecta a la cronología, el 30 del 12, el Comité de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan emite un aviso urgente por tratamiento de neumonía de causa desconocida. Bien, el 31 de diciembre del año 2019 se reporta a la OMS que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida, y todas estas personas tenían en común que eran trabajadores del mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan. El 1 de enero el mercado, sospechoso de ser la fuente de brote, es cerrado para limpieza y desinfección por un control de brote. El 5 de enero se hacen investigaciones para saber qué virus era el que afectaba a estas personas, y se descarta el virus de la gripe estacional, se descarta el SARS, el MERS y el virus de la gripe aviar. Y el 6 de enero el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, emite una alerta de viaje nivel 1 a la ciudad de Wuhan, bien, con recomendaciones a los diferentes aeropuertos, obviamente, para que tomen medidas con respecto a la entrada y salida de personas provenientes de ese lugar. El 9 de enero la OMS confirma un nuevo tipo de coronavirus que había sido aislado en una persona hospitalizada, y la primera muerte a causa del virus ocurre en un hombre de 61 años, que era cliente regular de este mercado. El 10 de enero del 2020, investigadores de la Universidad de Fudan de Shanghái publican los datos de secuenciación genética del coronavirus y determinan que el virus es de la misma familia que el coronavirus del SARS. El 13 de enero, el CDC anuncia que el genoma del virus se publica en la base de datos GenBank. Bien, ese mismo día, Tailandia presencia el primer caso confirmado de coronavirus fuera de China. Y ya empezamos a ver cómo se empieza a propagar a nivel mundial. El 15 de enero del 2020, la OMS publica un protocolo para el diagnóstico
bien, de SARS-CoV-2, un protocolo de PCR, ante la necesidad del diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? El 24 de enero se detectan los 2 primeros casos en Europa. El 30 de enero la OMS declara el coronavirus una emergencia internacional de salud pública, no así todavía una pandemia global. El 26 de febrero el Ministerio de Salud de Brasil confirma el primer caso de coronavirus en un hombre de 61 años, registrando así el primer caso en Latinoamérica. El 29 de febrero de este año, la evaluación del riesgo mundial según la OMS se mantiene muy alto, no así todavía declarándolo pandemia, ¿no? El 3 de marzo en Argentina y Chile se confirman sus primeros casos y el 7 de marzo de este año la primera muerte por coronavirus se da en Latinoamérica, en Argentina. El 9 de marzo Italia inicia medidas con respecto a eso y anuncia el aislamiento total del país, una cuarentena total. El 11 de marzo la OMS declara la pandemia global por el coronavirus y lo que es el 13 de marzo toda América del Sur ya tiene mínimamente un caso de coronavirus por país y los casos y muertes en China siguen disminuyendo. A todo esto China empieza a controlar de manera muy correcta la propagación de este virus. Muchos habrán visto que en enero ya China construyó un hospital con más de 10.000 camas. Y ese 13 de marzo el director general de la OMS, Tedros, informa en una conferencia que Europa se ha convertido ahora en el epicentro del coronavirus, con más casos reportados y muertos que todo el resto del mundo, exceptuando China. Hasta el día de hoy sigue siendo el continente con más muertes y con más afectados, ¿no? Para el 18 de marzo, el primer caso confirmado de COVID-19 en Salta es importado de España, y a partir del 20 de marzo empieza a regir la cuarentena total en la República Argentina desde las 0 horas hasta el 31 de marzo. El 26 de marzo el número de casos confirmados de personas era de 500.000, para que veamos el nivel de gravedad y la rapidez de contagio de este virus, y 8 días después ya tenemos 1 millón. Así, el 13 de abril ya tenemos más de 2 millones de casos, y podemos observar que en lo que sería abril acumulamos 3 millones de casos, y en lo que sería mayo ya acumulamos 3 millones de casos más. Hoy ya estamos en 6.500.000. Bien, este es un mapa que muestra con la redistribución del coronavirus a nivel mundial, y podemos ver cómo el epicentro de la pandemia empieza a ser lo que sería América, bien, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Brasil, porque, bueno, obviamente se ha visto que en esos países no se han tomado medidas de cuarentena o de confinamiento, de aislamiento social. Estados Unidos, por ejemplo, el CDC, ante la falta de soluciones que daba el gobierno, el CDC lo que larga fue recomendaciones del uso de barbijo a nivel de toda la población, cosa que fue discutida por la OMS, pero que de alguna manera tiene lógica, porque si yo uso barbijo y la persona que está al lado mío usa barbijo, de alguna manera reducimos la capacidad de contagio, ¿no? Bueno, en estas placas podemos ver los casos confirmados de manera diaria a nivel mundial, con un pico máximo el día 3 de junio, hace exactamente 2 días, con 130.000 casos confirmados en un solo día a nivel mundial. Pero tenemos que observar cómo se va desarrollando en diferentes países. Yo elegí China, Brasil, Italia, Estados Unidos y Argentina, para que podamos observar cómo las medidas que aplicaron o cómo la forma en la que se manejaron los diferentes países llevan a que veamos cómo se desarrollan este tipo de gráficas, ¿no? Por ejemplo, China, que tomó medidas de manera inmediata, de aislamiento total, paralizó transporte público, paralizó aeropuertos, llega a un pico máximo de 15.000 casos confirmados el 13 de febrero, y en los días subsiguientes va controlando el avance de los contagios, de los casos confirmados, llegando básicamente a niveles nulos. Bien, hoy por hoy China tiene un control muy bien de esta pandemia. Las medidas que han tomado han sido muy estrictas. En el caso de Italia, podemos observar que, bueno, ellos comienzan de manera tarde la cuarentena, llegando el día 21 de marzo a tener 6.000 casos confirmados como pico máximo, 6.600, bien, y bueno, disminuyendo progresivamente en lo que va del tiempo, porque obviamente tomaron medidas sanitarias
de aislamiento total, y bueno, pero sí se vieron en las noticias que los hospitales habían colapsado, se veían en las noticias cómo se armaban fosas comunes, etcétera, etcétera. O sea, la actividad en Italia cesó abismalmente en casi 3 meses y hoy está controlando la pandemia. En lo que respecta a Estados Unidos, que no tomó ninguna medida de aislamiento ni de confinamiento, vemos como en el eje de las I tenemos básicamente entre 25.000 a 30.000 casos diarios confirmados, que pareciera que va disminuyendo, pero eso es relativo, no se nota una disminución concreta como tal. En lo que respecta a Brasil, que también no tomó ninguna medida de cuarentena, todo esto debido a criterios que tienen que ver básicamente con el manejo de la economía, ¿no?, de cada país, ya que ustedes, como saben, la cuarentena trae muchas adversidades económicas, y Brasil en este caso no tomó ningún tipo de medida, y el 30 de mayo Brasil tenía un pico de 30.000 casos confirmados, fue el pico máximo, bien, y hasta el día de hoy siguen sin tomar medidas, llegando ya casi a las 30.000 muertes. En lo que respecta a Argentina, fíjense en el eje de las I, tenemos niveles de, bueno, el pico máximo fue el día 3 de junio, con 949 casos confirmados. Argentina, la verdad que es un país que ha tomado medidas de confinamiento a tiempo, que han llevado al control de la pandemia, a tener casos confirmados diariamente que son muy menores con respecto a otros países, y a una tasa de letalidad muy menor con respecto a la media a nivel global, ¿no? Esto es un gráfico de lo que sería la Organización Panamericana de la Salud, y podemos observar acá los casos acumulados. Por hoy América lleva 3 millones de casos, casi el 50% de los casos totales a nivel global, con Estados Unidos a la cabeza, seguido por Brasil. Y en lo que respecta a los continentes, tenemos, bueno, como el continente más afectado hoy por hoy es América, seguido de Europa, pero aún sigue siendo Europa el país que encabeza la lista con mayores bajas, con mayores muertes, con 182.000 muertes, no así América con 168, que va muy, 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 muy de cerca, y lo que sería Asia, Medio Oriente y África con mucho menos casos. Bueno, hay que tener en cuenta también que hay continentes que tienen un déficit a la hora de informar los casos confirmados, a la hora de informar los decesos, así que hay un sesgo en todos estos datos, obviamente. En esta tabla vemos los casos confirmados, los nuevos casos confirmados, las muertes totales y las nuevas muertes totales, y a la cabeza de Estados Unidos con 1.800 casos confirmados y 106.000 muertes. Argentina estará en un puesto número 9, básicamente, con 18.000 casos confirmados y 570 muertes, creo que hoy ya superan las 600. Este es un gráfico de lo que es la sala de situación de coronavirus, que es una sala de situación online que se encuentra dentro de la página del Ministerio, y podemos observar un mapa, bien, en donde podemos ver la prevalencia de casos confirmados, obviamente lo que sería Capital Federal y AMBA a la cabeza, junto con lo que sería la provincia de Buenos Aires. Acá podemos ver Salta, que en este caso me figura con 15, pero bueno, nosotros tenemos ya 20 casos confirmados, y la verdad que la provincia ha controlado muy bien la pandemia, o quizás también ha tenido una especie de suerte, creo yo, en el proceso de control, porque, bueno, no ha llegado mucha gente de afuera en el momento en que esto se iniciaba, y ha tenido el tiempo de cerrar fronteras y de controlar. Tenemos 22 provincias afectadas, 158.000 casos notificados, con 128.000 casos descartados. Tenemos casos confirmados en 19.000, importados son 900, ya por contacto son 8.000 casos, comunitarios son 6.000, y tenemos en investigación más de 3.000 casos. Había varias gráficas en esta sala de situación. Yo elegí 2 gráficas que me parecían importantes porque hacían hincapié en la redistribución etaria, en los grupos etarios, y en la tasa de letalidad según los grupos etarios. Y podemos ver que lo que respecta
a la transmisión en grupo etario de entre 20 y 29 años, entre 30 y 39 años y entre 40 y 49 años tenemos más del 60 al 70% de los afectados. Bien, no así la curva esta que indica letalidad, podemos ver que ya por arriba, la tasa de letalidad por arriba del 5% empieza a partir más o menos de los 60 años. Sabemos que las personas mayores de 60 son personas ¿cómo se llama? Con más tendencia a la letalidad en esta enfermedad. Obviamente, no es lo mismo para una persona mayor ingresar a terapia intensiva que para un joven de 30 a 39 años. Eso lo vuelve mucho más complicado al paciente mayor de 60 años. En la otra tabla tenemos los casos acumulados en verde varones, en amarillo mujeres, bien, con respecto a las edades, mayores de 60 años llegando casi a los 500 casos de los 600 que tenemos. De los 600 que tenemos, 100 se encontrarían dentro de los 40 a 59 años, tenemos muy pocos casos que hayan fallecido entre 20 y 39, y se registró un caso de un niño de 14 años, eso no sé si se enteraron por noticias, que figura acá de manera muy, muy leve, ¿no? Algunos números interesantes para pensar serían comparar casos confirmados, tasa de letalidad y recuperados a nivel global. Y bueno, yo puse estos 5 países que me parecían que habían tomado diferentes medidas de confinamiento, diferentes actitudes con respecto a la pandemia. Y en los casos confirmados a nivel global teníamos 6.500.000 con una tasa de letalidad de 5.9 aproximadamente y unos recuperados, un porcentaje de recuperados del 44%. En lo que respecta a los casos confirmados, en China tenían 84.000 casos confirmados, con una tasa de letalidad del 5%, fíjense que es es parecida a la tasa de letalidad global, bien, pero China ya ha recuperado el 94% de esos casos, se han recuperado. En Italia se confirmaron 234.000 casos, con una tasa de letalidad del 14%, y esto se debe a que la población italiana, en su gran mayoría, ronda por arriba de los 50, 60 años, bien, con un porcentaje de recuperado del 68%. Estados Unidos, que es el país número 1 en América y en el mundo, con respecto a casos confirmados, 1.870.000, con una tasa de letalidad del 6%, también cercana a la tasa de letalidad global, y con una cantidad de recuperados del 26%. En lo que respecta a Brasil, tiene 584.000 casos, bien, con una tasa de letalidad del 5%, también ronda la tasa de letalidad global, y recuperados un 40% del total. Argentina tiene confirmados 19.200 casos, con una tasa de letalidad del 3%, muy por debajo de la tasa de letalidad global. Eso tiene que ver somos uno de los países que ha extendido la cuarentena, o sea que tiene un mayor día de cuarentena con respecto a otros países, y tiene una tasa de recuperación del 31%. Todos estos datos están actualizados al día 4 de junio del 2020, ¿no? Bueno, en la historia de otros coronavirus del siglo XXI, tenemos el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV, perdón, y podemos ver diferencias en lo que sería, por ejemplo, el RO o el índice de transmisibilidad. En el caso del RO del SARS del 2002 llega a un valor máximo de 2.5, muy por debajo de lo que es el SARS-CoV-2 o el coronavirus actual, que llega a un RO de casi 4 como máximo, tiene un promedio de 3 en realidad, pero la tasa de letalidad de este SARS era del 10%. Y estos son los números, se confirmaron 88.000 casos, 774 muertes, y también la transmisión documentada era desde lo que sería un murciélago a la civeta, y bueno, hay un humano que obviamente de alguna manera ingirió como alimento ese animal, y así se contagió. En lo que respecta al MERS, o al coronavirus de Medio Oriente, con un RO mucho menor, que colinda el 1.3, el RO, o sea, es decir, una persona contagia a 1.3 personas, con una tasa de letalidad del 35%, bueno, y se documenta que, bueno, el virus este se transmitió desde el murciélago a lo que sería un camello, y bueno, la persona que consumió carne de camello, por así decirlo, o de alguna manera tuvo contacto con el camello,
fueron las que adquirieron la enfermedad, y se notificaron 2.400 casos con 858 muertes en 27 países. Fíjense que el coronavirus actual ha llegado a 188 países. La transmisión a nivel global es mucho más amplia de este nuevo coronavirus con respecto a los anteriores, pero la tasa de letalidad de este MERS del 2012 es del 35%, tiene la tasa de letalidad más alta con respecto a los coronavirus. Este gráfico es bastante interesante porque nos permite ubicar en dónde estamos con respecto a otros virus, y la voy a explicar a la gráfica. En el eje de la Y, tenemos la tasa de letalidad en porcentaje. Bien, en el eje de la X tenemos el RO, y fíjense que el ébola, por ejemplo, con un RO de aproximadamente 2, pero una tasa de letalidad del 50%, se ubica acá. Y era algo interesante que había escuchado una vez en un documental, que el ébola causaba un cuadro infeccioso en el paciente que no le daba tiempo al paciente de salir de su casa. O sea, el paciente no era una persona que tienda a contagiar a otros porque clínicamente se encontraba invalidado, o sea, quedaba encerrado en su casa y cursaba la enfermedad ahí, y en el último caso moría, básicamente como tirar una moneda al aire, 50% de letalidad estamos hablando. Bien, pero al haber mayor letalidad, eso influye en el índice de transmisión, porque bueno, la cursan de manera clínica mucho más grave y evita que esa persona esté por ahí transmitiendo la enfermedad a otros. Bien, no así el sarampión, que tenía un RO de casi 9, bien, que se transmitió, casi toda la población global tuvo sarampión, pero una tasa de letalidad mucho más baja, del 1%, y bueno, para el sarampión hay vacunas, así como para vacunas para la viruela y la polio, así que esas tasas de letalidad han disminuido con los años. Y bueno, y el coronavirus podemos englobarlo en esta área. Creo que la proporción entre tasa de letalidad y índice de transmisión, cuando se encuentran, ¿cómo se dice?, de alguna manera en un cierto, ¿cómo puedo decir?, en un cierto equilibrio, es peor todavía porque de alguna manera se transmite y a la vez la tasa de letalidad es importante. Entonces lo que permite es transmitirlo de manera constante, y a la vez ese número de transmisión va aumentando el número de casos confirmados, que por más que el porcentaje de letalidad sea bajo, a mayor número de personas contagiadas, el número de vidas humanas es significativo, ¿no? En lo que respecta a otros coronavirus, esta es una revisión de diferentes coronavirus que han sido patológicos para el ser humano. Tenemos alfa y beta coronavirus. Recuérdense que habíamos dicho que teníamos alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y beta son los que se transmiten en seres humanos, y podemos encontrar ciertas similitudes. El SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2 del 2013 y el 2012 podemos encontrar como hospedador al murciélago, esa es una similitud. En lo que respecta al coronavirus del tipo NL63 con respecto al SARS-CoV-2 del 2003, usa el mismo receptor celular, bien, el receptor para la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. En lo que respecta a la historia de otros coronavirus en el siglo XXI, básicamente esto se da bien, por mutaciones en el virus, que va a pasar de un hospedador definitivo, que es el murciélago en este caso, y se tiene que dar una mutación a nivel de proteína, de superficie, bien. Esa mutación lo que permite es adecuarse a un receptor celular para poder infectar a otro animal o otro ser vivo, y esas mutaciones no son muy frecuentes, es justamente por eso que es algo como que brota de repente y hay que controlarlo de manera rápida, justamente lo que hizo China. Entonces se han tenido que dar 2 mutaciones en el transcurso para que llegue al ser humano. Bien. Esa mutación, como habíamos dicho, se daba en las proteínas exteriores del virus que se adhieren a las células del aparato respiratorio del huésped. Los genes del virus sufren mutaciones que alteran las proteínas de su superficie, entonces se adhieren a las células del huésped y se desarrolla la enfermedad. En lo que respecta a la transmisión, hay que tener claro que está la transmisión documentada y lo que nosotros consideramos como una sospecha de transmisión. La transmisión documentada es lo que realmente es, o sea, está documentado
que sucede y se transmite de esta manera. Entonces, en lo que es el SARS-CoV-2, habíamos dicho anteriormente que llegaba a tener un índice de transmisión promedio de 3, llegando a casi 4, ¿bien? Muy superior con respecto a los otros coronavirus del 2002 y el 2013, ¿bien? Y se documenta que se transmite por secreciones respiratorias de persona a persona, ¿bien? Ese es el modo principal de transmisión, ¿bien? ¿Cómo se transmite este coronavirus? A través de gotitas respiratorias, que van a alcanzar una distancia de 2 metros con respecto a la persona que las larga desde su boca, o de un estornudo, o de un proceso de tos. Bien, estas gotitas van a aterrizar en las superficies, en los famosos fomites, bien, que son áreas donde hay que tener cuidado. Justamente hay que llevar a la estricta limpieza de esas áreas, porque es ahí donde se documenta. Tocar un área donde un paciente estornudó y llevárselo a la boca es un mecanismo de transmisión. ¿Bien? También se han documentado la transmisión en personas que son presintomáticas o asintomáticas. ¿Bien? Y se cree que los casos de coronavirus actual, básicamente un 50% de esos casos son personas asintomáticas. Es justamente el talón de Aquiles de esta enfermedad, que una persona no sabe o no documenta clínicamente nada y básicamente transmite sin darse cuenta a otras personas. Bien, también se ha documentado la transmisión después de que las personas han dejado de tener síntomas, o sea, se han curado, produciendo anticuerpos neutralizantes. Aún así, estas personas contienen a veces carga viral, porque se ha documentado que la carga viral puede llegar hasta los 30 días desde el inicio del proceso infeccioso. Por eso es que la OMS recomienda medidas de aislamiento adicionales de 2 semanas con respecto al alta del paciente. Es decir, el paciente sale de alta, tiene que estar 2 semanas recluido en su casa como medida para evitar este tipo de transmisión. ¿Bien? En lo que sería en la transmisión oral fecal, se sabe, ¿bien?, que por PCR se detecta virus a nivel de heces fecales, pero lo que no se sabe es si a nivel de heces fecales ese virus tiene viabilidad. Ustedes saben que una PCR detecta genoma viral, pero no detecta como tal el virión. Bien, no es la intención de la PCR detectar el virión, que es básicamente la partícula infectiva. Sí detecta la cadena de ARN que tiene por dentro ese virión. De manera perinatal no se ha observado transmisión, porque no se han detectado PCR positivas en líquido amniótico, en cordón umbilical, en sangre de cordón umbilical. Bien, en hisopados de garganta de neonatales no se ha detectado. Bien, y tampoco se ha detectado en la leche materna. Aunque hace poco salió un caso, y lo dieron en una charla de lo que sería la SADI acá en Argentina. En Corea del Sur se documentó un caso de transmisión por canal del parto en un niño recién nacido, de una madre que era positivo para coronavirus. Bueno, en lo que respecta a las características clínicas, este estudio lo saqué del CDC de China. Básicamente es parecido a la situación de sala que tiene Argentina, y en este se recalcan las vigilancias vitales, las características epidemiológicas de un brote, de lo que sería el coronavirus del 2019, y se estiman 72.000 pacientes, de los cuales este estudio reúne un N de 72.000 pacientes, de los cuales 44.000, o el 62%, eran confirmados por PCR, 22% eran casos sospechosos, 14,6% eran clínicamente diagnosticados, y asintomáticos redondeaban en 1,2%. Recordemos que el asintomático es el sesgo de todo esto, porque pasa desapercibido básicamente, ¿bien? Y se documentó que en el total de estos pacientes cursaban de manera leve el 80%, de manera severa el 14%, ¿bien?, y de manera crítica el 5%, dejando el número exacto 80, 15 y 5%. ¿Bien? Las comorbilidades de estos 72.000 pacientes, 26% presentaban comorbilidades. A la cabeza teníamos hipertensión arterial, bien, diabetes mellitus y EPOC. También se documentó
¿cómo se llama?, personal de salud infectado, 3.000 individuos que trabajaban en salud, ¿bien?, en los cuales se confirmaron 1.700 por PCR, y la tasa de fallecimientos de este personal de salud fue muy baja, del 0,3%. ¿Bien? En lo que respecta a los casos confirmados, estos 44.000, redondeaban una edad entre 30 y 79 años, ¿bien?, de los cuales la tasa de globalidad letal de estos pacientes confirmados fue del 2,3%, bien, en hombres del 2,8%, en mujeres de 1,7%, no hay mucha diferencia, no se hace hincapié en el sexo en este caso. Sí se puede ver que mayores de 80 años han tenido una tasa de letalidad mucho más amplia, y bueno, y los pacientes que cursaban de manera crítica, es decir, los pacientes que cursaban este 5%, el 49% fallecían. Con respecto a la tasa de letalidad, en comorbilidades, había una tasa de letalidad para enfermedades cardiovasculares del 10,5, en diabetes de 7,3, en enfermedades respiratorias del 6%, hipertensión arterial del 6%, y en pacientes que cursaban con cáncer del 5,6%. Sin comorbilidades, la tasa de letalidad era de 0,9%. Bien, y las comorbilidades que presentaban mayor tasa de letalidad fueron la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Este es un estudio que lo publica la revista de medicina de New England Journal. Es un estudio en China. Bien, es uno de los estudios más grandes, con un N de 1.099 pacientes confirmados por PCR, que se llevó a cabo en 552 hospitales en 30 provincias de China, del 11 de diciembre del 2019 al 29 de enero del 2020, en los cuales se clasifican los pacientes en severos y no severos por criterios radiológicos, ¿bien?, por criterios de neumonía, un criterio europeo. ¿Bien? La cuestión es que se los clasifican no severo y severo, y podemos observar que del N total, el 84% cursaba de manera no severa y el 16% cursaba de manera severa. Bien, además ellos aplican una variable triple, o yo le denomino así, para que se entiendan mejor los cuadros que vamos a ver a continuación. Esta variable triple tiene que ver con que el paciente haya requerido internación en unidad de cuidado intensivo, haya requerido asistencia respiratoria mecánica, o de alguna manera, no de alguna manera, o haya fallecido en el transcurso de la enfermedad, ¿no? Entonces esta variable triple la presentaban el 67 pacientes, es decir, el 6% del N total, y no la presentaban 1.032 pacientes, es decir, el 94% del total. Acá podemos ver que este 6% se asemeja a lo que en el estudio anterior del CDC chino, que decía que de manera crítica la cursaban el 5%, un poquito más. Bueno, y en este trabajo las tablas son muy interesantes para concluir, o sea, la sintomatología. Las edades, por ejemplo, la media de edad fue de 47 años, en un rango de 35 a 58 años. Bien. Era un intercuartil, bien, para sacar la mediana. En lo que respecta a la edad de 0 a 14 años, no se detectó nadie que haya entrado a terapia intensiva, o que haya tenido asistencia respiratoria, o que haya fallecido. Bien, con respecto a los que eran mayores de 65 años, presentaban de 32 de 65 pacientes, casi el 50%, como habíamos dicho anteriormente. Bien. En lo que respecta al historial de fumadores, acá tenemos la clasificación de los que no fuman, de los fumadores formales, es decir, los que fuman diariamente, y de los fumadores recurrentes o fumadores pasivos. Y fíjense, es interesante ver que los fumadores pasivos, bien, cursaban de manera muy amplia con esta variable triple, bien, no así los que, ¿cómo se llama?, los que no fumaban, los que no fumaban la cursaban con el 66% con respecto a esta variable triple. Disculpa. Y los que fumaban de manera formal, esto es lo llamativo, son los que tienen menor porcentaje de incidencia en esta variable triple. Y se había visto en otros estudios que el fumar producía un cambio en el epitelio respiratorio que le producía dificultad al virus de entrar a la célula.
Bien, con respecto al tiempo de incubación, o a la mediana de incubación, China aporta como 5 días o 4 días a la mediana de incubación con respecto a la enfermedad. Desde el día que se inicia la infección, tenemos 5 días de media para empezar a presentar síntomas. Bien, se registraron fiebre al momento de la admisión, bien, en el 43% de los pacientes, o sea que no todos cursaban con fiebre. Los que estaban hospitalizados, casi todos cursaban con fiebre al momento de la hospitalización, el 88%. Y acá marcado con rojo los síntomas más frecuentes: tos, producción de esputo, en un 67% la tos, la producción de esputo en un 33%, la fatiga, bien, la falta de aire en un 18%, de manera menos frecuente, dolor de garganta en un 14%, mialgia y artralgia en un 14%, bien, y esto es chills, que significa, ¿cómo se llama? Cuando la persona presenta escalofríos, bien, en un 11%. En menor cantidad, la diarrea, las náuseas, vómitos casi no eran frecuentes, los dolores de cabeza, la congestión nasal y las secreciones conjuntivales tampoco fueron frecuentes. Bueno, en lo que respecta en este estudio, también se puede ver que los pacientes que tenían diabetes e hipertensión formaban parte de la mayoría del porcentual que cursaban con esta variable triple, que habían estado en UCI, que habían requerido asistencia respiratoria o que habían fallecido. Bien, también representaban la mayoría de los casos severos. Y en lo que respecta a los hallazgos radiológicos, el 59% de estos pacientes presentaban anormalidades en radiografía de tórax, y bueno, por un método más sensible que es la tomografía axial computarizada, en un 86%. Con respecto a los hallazgos de laboratorio, se documentó en casi la gran mayoría, en el 83%, una disminución del total de linfocitos, bien, por debajo de 1500, bien, y también se documentó un aumento de neutrófilos, y en la gran mayoría de los pacientes que cursaban con esta variable triple, presentaban un aumento por arriba de los 10.000 glóbulos blancos, bien. En lo que respecta a plaqueta, por debajo de 150.000, el 36% no era muy frecuente, pero los que presentaban plaquetopenia cursaban de manera severa, ¿bien? Las proteínas C reactiva elevada, la gran mayoría cursaba de manera severa, ¿bien? Lo que sería otro marcador también es la LDH. Ustedes saben que hay una LDH que corresponde a lo que sería a nivel pulmonar, que presentaban un 41% de estos pacientes presentaban una LDH elevada, y un dímero D propio de esta respuesta inflamatoria exacerbada que se generaba en los pacientes, con una coagulación a nivel coagulación intravascular diseminada, que por supuesto da como resultado de esta formación de dímero D. Se presentaba en el 46% de los pacientes, y sobre todo se presentaba de manera muy amplia en los pacientes que cursaban de manera severa y que necesitaban asistencia respiratoria mecánica, internación en UTI o fallecían. En este libro, que es un libro que yo encontré en internet que se llama COVID Reference, este libro usa el mismo estudio y lo resume en este cuadro. Es un libro que básicamente tiene toda la estructura para poder hacer una lectura continua con todo lo que es información real, información verídica, ¿bien? Está muy interesante para leerlo, y de alguna manera engloba casi todo lo que hay hoy por hoy demostrado, ¿bien? Bueno, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, nos clasifica a los pacientes en leve, y son pacientes que cursan con fiebre o síntomas del tracto respiratorio, o una tomografía o una radiografía compatible con neumonía. Bien, los clasifican moderado aquellos que tienen una frecuencia respiratoria mayor de 30, una saturación de oxígeno menor al 93%, o una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y clasifica a los pacientes como grave aquellos que requieren asistencia respiratoria mecánica o de alguna manera presentan un shock, ¿bien?
o de alguna manera ingresan a UTI por disfunción multiorgánica. Estos son los marcadores bioquímicos que la SATI recomienda que deberían tener las terapias intensivas para poder hacer un control de estos pacientes. Bueno, el estado de ácido base, obviamente, es una enfermedad respiratoria, hemograma con recuento de plaquetas, para sacar la relación neutrófilos-linfocitos, que es un predictor de severidad, la glucosa, un perfil renal, hepatograma, dímero D, fibrinógeno, troponina ultrasensible, ferritina, proteína C reactiva, ácido láctico. Básicamente todas las terapias tienen esto, pero bueno, no todas procalcitonina, interleuquina C, que es importante también sumarla a los marcadores bioquímicos a evaluar en este tipo de pacientes. CPK y LDH también. En lo que respecta a los predictores de severidad, tenemos la relación neutrófilos-linfocitos, y se decía que según un estudio de este chino de Jin Yuan y colaboradores, observaron que una relación neutrófilos-linfocitos menor a 3 era un indicador de bajo riesgo, y una relación mayor a 3 era un indicador de alto riesgo. Este indicador de alto riesgo, combinado con la edad, era muy beneficioso para el manejo y la clasificación de estos pacientes. La ferritina también, se documenta que estos pacientes cursan con una linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria, bien, que se traducen estas siglas. Es un síndrome hiperinflamatorio poco conocido que se caracteriza por una elevadísima y mortal concentración de citoquinas plasmáticas. Bien, este síndrome se caracteriza por fiebre constante, citopenia e hiperferritinemia. Bien, es por eso que la ferritina, como predictor de severidad, es muy importante. Y varios estudios habían dicho que los pacientes que no sobrevivían cursaban con valores medios de ferritina de 1297 nanogramos mililitro o 800 nanogramos mililitro, y los que sobrevivían cursaban con valores mucho más bajos con respecto. En lo que respecta al dímero D, habíamos dicho que este, bueno, era un metabolito resultado del proceso de coagulación, producto de pacientes con sepsis y otras afecciones. También puede ocurrir en algunos pacientes infectados con SARS-CoV-2, y se ha identificado que el valor del dímero D como un índice de pronóstico de severidad y mortalidad. Hay que tener mucho ojo que a valores superiores de 1000 se asocia con un riesgo de 18 veces mayor a su mortalidad. En lo que respecta a la troponina ultrasensible, la infección por coronavirus impacta de manera directa sobre el sistema cardiovascular, y los pacientes con enfermedades cardiovasculares están predispuestos a un mayor riesgo de efectos adversos. En los no sobrevivientes se vio en las diferentes tomas de muestra valores crecientes de troponina ultrasensible. Bien, acá podemos observar el día 7, día 13, cómo va aumentando progresivamente la troponina. Y bueno, en lo que respecta al ácido láctico, obviamente, habíamos dicho que era una enfermedad respiratoria, es de suma importancia para el monitoreo del paciente en shock, permite evaluar el estado de hipoxia tisular, y además se usa mucho en el monitoreo de la reanimación en los pacientes graves. Para entrar a lo que es el diagnóstico de laboratorio es importante conocer lo que es la definición de caso, y las definiciones de caso varían según cada país. En este caso Argentina tiene definiciones de casos propias, y vamos a empezar con la definición de caso sospechoso, bien, que tiene cuatro criterios, perdón, 5, eso debería haberlo actualizado. El criterio número 1 es que el paciente tenga fiebre y uno o más de estos siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria y anosmia o disgeusia. La anosmia es la falta de olfato y la disgeusia es la falta de gusto, la pérdida del gusto. Bien, tiene que tener estos síntomas sin otra etiología que explique completamente la presentación de estos síntomas, obviamente, ¿no? Y en los últimos 14 días haber estado en contacto con un caso confirmado, tenga un historial de viaje fuera del país, a un lugar de zona de transmisión, o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local, como puede ser Cava o Gran Buenos Aires. Lo que respecta al criterio número 2 dice, todo residente o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, o por ejemplo, personal que trabaja en geriátrico, personal administrativo que trabaja en hospitales, también personal esencial que se caracteriza por ser personal de seguridad o personal de salud, y habitantes de barrios populares y pueblos originarios, porque bueno, hoy se ha visto que de manera afecta a estos barrios populares de manera muy, muy grave. Entonces entró dentro del criterio, y tiene que sumar además la sintomatología del criterio número 1, ¿bien? Que era fiebre o uno de los otros síntomas. El criterio 3 es toda persona que sea contacto estrecho de casos confirmados de COVID, ¿bien? Y presente sintomatología. El criterio 4 es todo paciente que presente anomias o disgeusia como único síntoma. ¿Qué pasa? Estos síntomas
no son muy frecuentes, pero sí son muy específicos de esta enfermedad. Y ante la aparición de estos síntomas, lo que recomienda el Ministerio de Salud es que se les realice una PCR a las 72 horas de estos síntomas, ¿bien? A las 72 horas de iniciado estos síntomas, ¿bien? Y el criterio número 5 es clasificarlos a los pacientes, clasificarlos según si hay transmisión local o sin transmisión local. Si hubiera transmisión local, es todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, ¿bien? Y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Si no hay transmisión local, paciente con infección respiratoria aguda grave, ¿bien? Hay que tener en cuenta eso y realizarle una PCR para confirmar el caso. Otra definición importante es la definición de contacto estrecho, y son las personas que han estado proporcionando cuidados a un caso confirmado, por ejemplo, y que no hayan utilizado medidas de protección personal adecuadas. Por ejemplo, lo que pasó en el San Bernardo hace poco, se lo toma como contacto estrecho porque la paciente sale del hospital, se le confirma por PCR el coronavirus, y entonces es salir a buscar todo personal de salud que haya estado cerca de esa persona, porque al no ser tratada como un paciente COVID quizá no haya cumplido con la medida de protección personal. ¿Bien? Entonces se clasifica como cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas durante al menos 15 minutos. ¿Bien? Y pueden ser convivientes, visitas, compañeros de trabajo, etc. Los casos confirmados, bueno, es todo caso sospechoso probable que presenta resultados positivos para PCR, para virus del SARS-CoV-2. En lo que respecta al diagnóstico de laboratorio, bueno, eso todos saben a nivel viral, que vamos a tener una detección de manera directa, es decir, una PCR que va a detectar genoma, ¿bien? O detección de antígenos propios de este virus, ¿bien? Que pueden estar o adheridos al virus, el antígeno, o pueden de alguna manera salir afuera, como lo es el virus del dengue, que larga fuera el NC1, en este caso puede ser la detección del antígeno S, ¿bien? Y también la detección de anticuerpos, ¿bien? Como método de diagnóstico de laboratorio. Ahora, cabe aclarar que la prueba diagnóstica es la PCR, ¿bien? Pero lo ideal sería contar con el conjunto de estas pruebas para poder ubicar en qué momento de la enfermedad está el paciente, ¿bien? Y en esta página de Nación, acá podemos encontrar el listado de reactivos avalado por la ANMAT, tenemos los reactivos de PCR, tenemos pruebas serológicas, como por ejemplo por quimioluminiscencia, ELISA, y bueno, y después tenemos las pruebas serológicas o los test rápidos que son inmunocromatografía. Bien, este reactivo que lanzó Nación, bien, que es industria nacional, que se llama NeoKit, bien, es una prueba de PCR simplificada, está muy bueno, pueden bajarlo al inserto, simplemente googleándolo, y básicamente es una PCR con una mezcla entre reacción enzimática colorimétrica, en los cuales vamos a tener un mix, vamos a hacer una extracción del ARN, se mezcla en Eppendorf y se lleva a incubación durante 60 minutos sin necesidad de un termociclado, viéndose un cambio de color, pero bueno, lo que decían justamente es que el cambio de positivo a negativo variaba de un violeta a un azul, no me acuerdo si es al revés, pero bueno, era eso, y ese margen de cambio de color por ahí podría llevar a una mala interpretación del operador. Pero tenía niveles de sensibilidad y especificidades muy, muy buenos, y además estaba orientado a 3 segmentos que codificaban el NRP y lo que sería el antígeno E y la proteína E y la proteína N del virus como tal. Es importante saber el uso que le vamos a dar a estas pruebas, ¿bien? En esta publicación de la Asociación de Microbiología de Estados Unidos, hace hincapié en qué medimos en cada prueba, qué valor le vamos a dar y qué beneficio nos otorga. Con lo que respecta a qué medimos, bueno, sabemos que en una PCR medimos infección actual por SARS-CoV-2, es el test diagnóstico de esta enfermedad, ¿bien? Y las pruebas serológicas nos van a dar información de la exposición. Con respecto a esto,
y de en qué momento de la enfermedad nos encontramos. El valor que tiene la PCR es informar el estatus infectivo de ese paciente. ¿Bien? Un paciente con PCR positiva es un paciente que puede infectar a otros, ¿bien? Y eso nos lleva a tomar medidas de control para prevenir la transmisión, y además nos lleva al manejo del paciente. Ustedes saben que el alta del paciente se hace con PCR. Bien. En lo que respecta a los beneficios, el beneficio es individual, el beneficio es a nivel de centros de salud y hospitales y a nivel general en salud pública. En cambio, el uso de anticuerpos, de serología, test rápido, ELISA, quimioluminiscencia, sirve para detectar individuos susceptibles, bien, negativos, enemigos que nunca han sufrido contagio, identificar individuos con anticuerpos neutralizantes, en el caso de que queramos utilizar plasma de esos individuos para tratamientos de otras personas que están cursando de manera grave, y de alguna manera facilita el seguimiento de contacto y la vigilancia. El beneficio que tiene es identificar a aquellos potencialmente inmunes al virus, y en lo que sería la terapia experimental, ya había dicho anteriormente el uso de plasma de pacientes convalecientes, y tiene importancia a nivel de salud pública. Hay que tener mucho cuidado con estos test. Yo a continuación voy a poner un trabajito del CIMC de España, eh, que larga unas pautas, no lo aclaro eso acá, pero pueden ir a verlo, larga pautas mínimas para hacer una validez de estos test, y mínimamente hay que compararlos con pacientes con PCR positiva, por un método de quimioluminiscencia o de ELISA, ¿bien? Para poder saber si realmente ese test que adquirimos es válido o no. Ustedes saben que estos test están teniendo muchos problemas de falsos positivos y de falsos negativos, ¿bien? En lo que respecta a los cálculos de los parámetros predictivos, tenemos que tener en cuenta la sensibilidad y la especificidad. Bueno, ¿qué es la sensibilidad? Es la capacidad de un test para detectar pacientes que dieron positivos a un test, que son que cursan verdaderamente esa enfermedad. Es decir, a medida que disminuye los falsos negativos en ese test, la sensibilidad puede llegar a un 100%, es decir, esta división va a ser básicamente verdaderos positivos sobre verdaderos positivos, dándonos uno, que eso implica un 100% de sensibilidad. La especificidad de los test también, que van a ser para detectar pacientes que dieron negativo en un test que verdaderamente son pacientes sanos. ¿Bien? Y son test que a mayor especificidad significan que las probabilidades de que den un falso positivo son casi nulas. ¿Mm? ¿Y esto de qué nos sirve? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué vamos a comparar entre sensibilidad y especificidad? No podemos comparar PCR con test serológicos, ¿bien? Son diferentes técnicas y se buscan diferentes cosas, entonces comparar sensibilidad y especificidad de uno con el otro no sirve, ¿bien? Lo que la PCR, al ser un test diagnóstico, ¿bien? Podemos decir lo siguiente con respecto al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo. Bien, que acá lo aclaro yo, el valor predictivo positivo es la probabilidad de tener la enfermedad si el resultado de la prueba diagnóstica es positiva. ¿Bien? Es decir, si la PCR da positivo, es muy probable, no es muy probable, es 100% probable que esa persona esté cursando esa enfermedad. Ahora, si la PCR da negativo, el valor predictivo negativo de la PCR es muy bajo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ahí ya depende de la carga viral, es decir, porque el paciente puede ser asintomático o sintomático. Ustedes saben que los pacientes asintomáticos cursan con menor carga viral. Depende del momento en que hicimos la toma de muestra. Bien, depende de cómo hicimos esa toma de muestra. Son técnicas que llevan varios pasos, son muy minuciosos, desde la extracción del ARN hasta el armado del mix, hasta el sellado de la placa para llevarla a un termociclador. ¿Bien? Todos esos pasos puede haber errores, entonces esos pasos van a afectar la sensibilidad de esta prueba, haciendo que esta prueba, de alguna manera, el valor predictivo negativo sea, hay que tener cuidado con el valor predictivo negativo de esta prueba. En lo que respecta a la sensibilidad y especificidad, como todo, quimioluminiscencia de la cabeza, seguido de los test de ELISA, y seguido de la inmunocromatografía en el caso de los test rápidos, lo cual no implica que no puedan tener sensibilidad y especificidad iguales, ¿bien? Pero hay que tener en cuenta que algunos test tienen una capacidad, ¿cómo se llama? O sea, son mucho más automatizados, el volumen de muestra que se utiliza es mucho más eficiente con respecto a los test rápidos, por ejemplo. Los test rápidos no todos están avalados, eso hay que tener mucho cuidado que estén avalados por la ANMAT, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos test rápidos. En lo que respecta a los
tres tipos de estudios, lo ideal es hacerlos en conjunto para saber a dónde ubicarlos de esos pacientes. Acá podemos ver una gráfica, y esta es una gráfica ilustrativa, porque realmente los días en los que inicia a aparecer la IgM y los que se inician a aparecer lo que es la IgG a nivel serológico, eso es muy relativo en los pacientes. Sí se sabe, en los últimos estudios, los muestro más adelante, que básicamente la IgM y la IgG están apareciendo casi en el mismo día, ¿bien? Manteniéndose obviamente la IgG en el transcurso del tiempo y la IgM disminuyendo. Pero lo importante es la interpretación del uso de estas tres pruebas. Entonces, un paciente con PCR positiva, IgM negativa, IgG negativa, es un paciente que está en un periodo de ventana o en una fase asintomática de la enfermedad. Bien, un paciente que está en la fase temprana va a presentar una PCR positiva con una IgM positiva. Pero bueno, como habíamos dicho que se elevaban casi al mismo tiempo, es muy difícil encontrar esta variante. En una fase activa podemos tener positividad en los tres métodos. En la fase posterior de la enfermedad se va a negativizar la IgM, manteniéndose la PCR positiva y la IgG positiva, y en una fase de recuperación vamos a tener una PCR negativa con una IgM negativa, y la IgG va a estar en aumento hasta que llegue a su meseta, ¿no? El patrón, por ejemplo, que observamos en las fases posteriores es un patrón que también puede ser de una fase recurrente, es decir, de una sobreinfección o de una infección secundaria por coronavirus, ¿bien? Y en lo que se respecta a la fase de recuperación, ¿bien? Este patrón también puede ser resultado también en pacientes con infecciones anteriores, o sea, no necesariamente que se esté recuperando, sino que ya de alguna manera ya ha cursado con mucha anticipación la, la infección. Bueno, en este gráfico del 6MC podemos ver los días después del inicio de los síntomas, del 1 al 7, del 8 al 14, del 15 al 39, cómo la IgM y la IgG se comportan. El N positivo de pacientes, 27 pacientes positivos, 99 pacientes positivos para PCR, perdón. Bien, y vemos que la sensibilidad del método va en aumento a medida que pasan los días, teniendo una sensibilidad del 94% a partir del día 15 con respecto al inicio de los síntomas. Es más, si tenemos un inicio de los síntomas como media de 5, supongamos que ese 15 sea un 20, a partir de los 20 días. Entonces estas son pruebas que las vamos a aplicar de manera más tardía. Por eso es que para el manejo epidemiológico no sirven muy mucho. Es importante que se haga entender eso, porque muchas veces la gente quiere estos test rápidos y no tienen una aplicación muy útil en el manejo del paciente. En este trabajo de Sao y colaboradores dice: recientemente se ha descrito que la mediana del tiempo de seroconversión para los anticuerpos totales desde el inicio de los síntomas es en el día 11. Bien, sumémosle 5 días, es en el día 16. Bien, para la IgM en el día 12, sumándole los 5 días que tuvo presintomático, 17, y para la IgG en el día 19. Bien, la presencia de anticuerpos fue menor al 40% entre los pacientes dentro de la primera semana desde el inicio de los síntomas, y aumentó rápidamente al 100% en anticuerpos totales, al 94% en la IgM y al 79% en la IgG, teniendo en cuenta este aumento a partir del día 15 desde el inicio de los síntomas, es decir, aproximadamente desde el día 0 pasaron 20 días. En base a estos resultados, la detección es que acá se concluye que la detección de IgM sería ligeramente más precoz que la IgG, casi se inician en el mismo día. Bien, en lo que respecta al diagnóstico de laboratorio, la función que cumple el laboratorio, y hace poco escuché a alguien que me dijo, estamos en un momento en el que la bioquímica es fundamental en esta pandemia y hay que hacerse valer como tal. Fíjense cómo el algoritmo de alta depende exclusivamente del laboratorio, ¿no? Y tenemos pacientes con criterios para hospitalización en instituciones como tal hospitalarias, y pacientes con criterios para instituciones de seguimiento intermedio, que es lo que sería hoy por hoy el centro de convenciones. Bien, estos criterios son que el paciente tenga factores de riesgo, o mayor de 60 años, presente diabetes, enfermedades cardiovasculares, o enfermedades respiratorias crónicas, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso, embarazo, neumonía u otro criterio de internación. Bien, a los pacientes que están internados, bien,
se debe esperar al menos 15 días desde el inicio de los síntomas, ¿bien? Y se debe tener en cuenta que llegando a esos 15 días tiene que tener por lo menos 72 horas de cera febril, con mejoría clínica para realizarle una PCR de alta. Recuerden que todos estos pacientes ya están confirmados, tienen una PCR inicial. Entonces, después de los 15 días y que se documenten los últimos 3 días sin fiebre, se le realizan 2 PCR, una y otra a las 24 horas. Si en el caso de que esas PCR dieran negativa, se le da la alta al paciente. En los pacientes de seguimiento intermedio, se esperan 10 días desde el inicio de los síntomas y se incluyen esos 3 días afebriles, ¿bien? Se le hace un hisopado nasofaríngeo para PCR y si diera positivo, se continúa el aislamiento hasta los 21 días desde el inicio de los síntomas, en el cual se le va a repetir la PCR para ver si negativiza. En el caso de que negativice directamente ya en el primer hisopado, se determina que el paciente se le da el alta, pero con un aislamiento domiciliario de 14 días. Todo esto para evitar la transmisibilidad y eso. En lo que respecta al procesamiento de las muestras, bueno, cuando comenzó todo esto nadie quería procesar muestras de sangre, nadie quería procesar muestras de orina, porque si la orina generaba vapores, etcétera, etcétera, y eso lo vamos a mostrar más adelante, en la carga viral que tiene cada muestra. Pero en términos generales, la Asociación Argentina de Microbiología saca estas directivas. Todas muestras de origen respiratorio, BAL, minival, aspirado traqueal, esputo, hisopado, aspirado nasofaringio o faringio, también materia fecal, se deben procesar, ¿bien?, en cabinas de seguridad biológica tipo 2. ¿Cómo se deben procesar? Bien, se deben procesar con todo el EPP correspondiente para una toma de muestra, por ejemplo, que produce aerosolización. Es decir, un equipo de protección personal que incluya barbijo N95, antiparra, camisolín hidrorrepelente y guantes. Bien, en el caso de que haya una salpicadura hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. En lo que respecta al procesamiento de las muestras, seguimos, no se deben hacer no se debe hacer fijar en mechero extendidos respiratorios, fijados para coloración, extendidos de sangre o directos parasitológicos. Todo esto produce aerosolización, no se recomienda. En el proceso de centrifugado vamos a tener dos tipos de centrífuga, obviamente centrífuga hermética y centrífuga no herméticas. Muchos laboratorios no tienen una centrífuga nueva, tienen una centrífuga vieja, que entraría dentro de las no herméticas, y lo ideal es que esas centrífugas funcionen dentro de una cavidad de seguridad biológica tipo 2, ¿bien? Y se retire y se pongan las muestras con equipo de protección personal. Luego realizar limpieza con guantes y soluciones aptas para este propósito, ¿bien? En las centrífugas herméticas, lo que se pide es que luego de centrifugar se deje reposar 10 minutos y se desinfecte con guantes y soluciones aptas para este propósito. En lo que respecta también al procesamiento, tenemos que tener en cuenta que en el laboratorio debemos tener, en el área de trabajo, hacer limpiezas constantes. Constante es clave de todo esto, es las limpiezas que vamos a realizar en el área de trabajo, mesadas, picaportes, lugares de contacto frecuente, pantallas de equipos, todos los lugares en donde sabemos que de alguna manera u otra hacemos contacto con la mano, porque acuérdense que del contacto con la mano, o sea, del contacto con el fomite, que después lo llevamos a la cara, es donde se transmite y está documentada esa transmisión. Bien, entonces las soluciones de desinfección recomendadas son alcohol al 70%, hipoclorito de sodio al 2%, y lo que sería este Biodex o monopersulfato de potasio al 20%. Bien, no se debe pulverizar directamente sobre la superficie a descontaminar, no se pulveriza sobre un paño o gasa y luego se pasa. Hay que evitar que las partículas virales se levanten de alguna manera de la superficie para que no estén, para no darle la oportunidad de que entren por vías respiratorias. Y esto es un estudio que encontré que habla de en qué muestra encontramos mayor carga viral. Y esto es muy importante porque esto nos lleva a tener mayor conciencia con algunas muestras. O sea, hay que tener conciencia con respecto a todas las muestras. Pero hay muestras que son obviamente mucho más infectocontagiosas que otras. ¿Bien? Y eso hay que tenerlo claro. Porque no es que todo procedimiento de extracción de muestra ese paciente tiene carga viral en todas las muestras y todas las muestras nos pueden generar infección por coronavirus. ¿Bien? Entonces, en
En este estudio lo que se hizo fue estudiar el porcentaje de positivización, ¿bien? En este caso, por ejemplo, para el VAL se hizo en un N de 15 pacientes, en el cuales 14 de esos 15 pacientes, es decir, el 93%, positivizaron PCR, ¿bien? Seguido por el esputo, con el 72%, seguido por el hisopado nasofaringio, con el 63%, ¿bien? Y seguido por el cepillo o fibrobroncoscopio, que estaría en un 46%. Lo que también se determinó es de acuerdo a la mediana de los ciclos de, ¿cómo se llama? De los ciclos de termociclados, ¿bien? Que los marca el equipo de termociclador. Se determinó que todos los pacientes que positivizaron estaban por arriba de 30, no así el hisopado nasofaringio teniendo un valor de 24, es decir, a menor valor hay mayor, eso resulta de manera directa a una mayor carga viral, es decir, hizo falta menos ciclos de temperatura para que esa prueba se positivice. Eso significa que cuando nosotros hicimos la PCR teníamos mucho más carga viral en esas muestras que en las otras, ¿bien? Importante así también saber que se encuentra en heces fecales, bien, en hisopados faringios, bien, en menor proporción, hay que tener mucho cuidado con esas muestras, pero en sangre y en orina del 1%, en orina de 0%, ¿bien? ¿Eso qué significa? ¿Significa que no nos protejamos a la hora de sacar sangre, a la hora de tomar una muestra de orina? No. Significa que básicamente lo que tenemos que hacer es una descontaminación del tubo y trabajarlo con la tranquilidad que amerita, ¿bien? Porque está demostrado que no se detecta carga viral en esos pacientes. Este es otro trabajo del CDC, es un trabajo chino en realidad, pero bueno, lo publica el CDC estadounidense, y me lleva a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las áreas y superficies las cuales deben llevarnos a tomar medidas de desinfección y limpieza para proteger al equipo de salud? Bien, de manera resumida, para determinar la distribución del coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo, dice, probamos muestras de aire y superficie en un hospital de Wuhan. La contaminación fue mayor en las unidades de cuidados intensivos, sabemos que los pacientes que cursan de manera grave tienen mayor carga viral, y el virus se distribuyó ampliamente en pisos, mouse, botes de basura, pasamanos de cama, y se detectó en el aire a un radio de 4 metros de los pacientes, ¿bien? Entonces, a ver, es el concepto de que el virus no sale a buscarnos a nosotros, sino que vamos a buscarlo nosotros al virus. Y ese concepto hay que tenerlo bien claro. Eso en lugares específicos donde tenemos que tomar mayor medida de bioseguridad. Bien, este estudio se hace en el hospital en Wuhan, en China. Se lo realiza del 19 de febrero al 2 de marzo del 2020. Bien, se estudia una unidad de cuidado intensivo con 15 pacientes graves, una guardia general con 24 pacientes leves. Se realizan muestras de hisopados de objetos potencialmente contaminados. Se usan hisopos prehumedecidos estériles para tomar muestras de los pisos, mouse, botes de basura, pasamanos para cama de enfermos, máscaras para pacientes, equipo de protección personal y salidas de aire. También se tomaron muestras del aire interior, bien, con equipos que extraen aire, que tienen filtros húmedos para después realizarle PCR al líquido que se obtiene de esos filtros húmedos, tanto en lo que sería el aire interior como en las salidas de aire. Bien, y la PCR que se le realizaba a estas muestras eran para el marco de lectura abierto, ORF1AB, y para genes de nucleoproteína N del SARS-CoV-2. Es decir, si teníamos positivización tanto para el marco de lectura abierto 1AB como para la nucleoproteína N, teníamos una reacción fuerte de PCR. Si teníamos reacción para uno de los dos, teníamos una reacción débil, y si no teníamos para ninguno de los dos, directamente dábamos como negativo esa PCR. Ahora, a continuación, en los cuadros que van a ver que están divididos en barras, y eso significa reacción fuerte, reacción débil y negativo. Estos serían los mapas de las unidades de cuidado intensivo. El mapa de la guardia general. Fíjense el circuito que ellos tienen cuartos para vestirse, bien, quizás para sacarse la vestimenta que traen de la calle, para ponerse los equipos de protección personal, tienen una estación de enfermería, tienen un cuarto de farmacia que está en contacto directo para evitar la entrada y salida, bien, que está básicamente anexado a
a la sala de aislamiento de lo que sería la UCI. Bien, tienen además un cuarto de buffer room, que son cuartos de doble entrada, bien, con extracción de aire. Había leído en internet que muchas veces a esos cuartos se les pone luces, lámparas UV, que cuando no detectan movimiento de alguien ahí o simplemente las puertas se cierran, se accionan esas lámparas UV y generan una esterilización de ese ambiente. Y lo que cumple función ese cuarto es de barrera, que no salga virus de un lugar hacia otro. Bien, fíjense que el recorrido del personal de salud es básicamente siguiendo estos números y ellos salen por otro lado. Bien, teniendo en el lugar de salida otros 2 buffer room. Fíjense la guardia general también, el mismo sistema, una entrada y una salida diferente. Bien. Y acá podemos ver 2 figuras. La figura A y B representa la unidad de cuidado intensivo, la figura C y D representa la guardia general. Bien. Y los puntos estos naranja representan básicamente los lugares donde se hizo toma de muestra del aire. Bien, toma de muestra de la salida, toma de muestra del aire a 1 metro del paciente, a 4 metros de la cama del paciente. Igual en la guardia general a 1 metro de la cama del paciente, a 2.5 metros de la cama del paciente. Y el radio de positividad que se presenta es del 40% alrededor del metro de la cama del paciente, llegando a dar positivo el 12,5% del volumen de aire extraído con respecto a una distancia de casi 4 metros. Bien, es muy importante tener en cuenta que, así como se aplica distanciamiento social, la manera en que trabajamos, lamentablemente, tiene que ser distante con respecto al paciente. No nos podemos acercar constantemente si no tenemos un fin por el cual nos acercamos, si no hay una necesidad concreta. Bien, enfermeros, bioquímicos, médicos, personal de la salud en general. En esta tabla podemos ver los resultados de estas PCR, bien, intenso positivo, débil positivo y negativo para que lo interpreten, y en lo que serían los resultados de la UTI, en el área contaminada, en la sala como tal, tenemos una tasa de positividad del 70%, con una concentración media del virus de 6,6 por día a la 4. Bien, en los ratones de computadora tenemos una positividad del 75%, en los botes de basura del 60%, con 3 muestras débiles y 2 negativas. En los pasamanos del enfermo tenemos un radio de positividad de casi 43%, máscara del paciente. Bien, cuando hablamos de máscara del paciente, hablamos de las máscaras de oxígeno del paciente, 40%. Filtros de salida de aire de un 66% de positividad. Bien, y bueno, y las diferentes tomas de muestra de aire con respecto a las distancias, lo que sería la salida de aire y a 1 metro de la cama, a 1 metro de la cama y a 4 metros de la cama, una positividad del 35-44, hasta llegar a los 12% con respecto a los 4 metros. Bien. Lo que respecta al área de farmacia, que estaba anexada a la terapia intensiva, del suelo, de 3 muestras, 3 dieron un intenso positivo, un 100% de positividad en el suelo. O sea, eso indica que básicamente el aire que, ¿cómo puedo decir? A nivel respiratorio el paciente produce aerosolización, esa aerosolización no se mantiene en el aire, sino que cae al piso y es uno de los lugares más contaminados. Además, cabe aclarar que el personal de salud va y viene, lleva y trae en la suela de los zapatos. Por eso es importante también tener un calzado para el trabajo intrahospitalario y sacarse ese calzado, no llevárselo a la casa. Bien, en lo que es el aire interior de farmacia, ya se negativiza. Bien, o sea, no es que el virus sale corriendo por el aire, eso es importante tener en cuenta. Bien, en los equipos de protección personal, en la pantalla facial del personal médico, en la máscara, 0% de positivización, en la manga, bien, un 16%, en el guante del personal un 25%, y en la suela de los zapatos, volvemos, en un 50%. Tenemos entonces un total de 50%, de 43% de positivización en todo lo que es el área contaminada. En áreas semicontaminadas, o como la clasificamos en el Papa Francisco como áreas grises, bien, son áreas intermedias, en donde no está el paciente cerca, o sea, no serían las salas donde están los pacientes, sino los pasillos, por ejemplo.
En el suelo ya hay una negativización total, en lo que es el filtro de salida del aire, el aire interior, la perilla de la puerta se negativiza. Esto, a la hora de traducirlo, dice Dakota del Norte, pero era, no era no corresponde, sino que no se contabiliza, era un valor negativo ahí. Bien, en el vestidor número 4, que estaba por fuera, era área semicontaminada, en el suelo se sigue positivizando, seguimos arrastrando virus, bien, no así en el filtro de salida del aire, en el aire interior, en la perilla de la puerta, se negativiza totalmente. En las áreas limpias, vestuario, suelo y puerta, ya se negativiza del todo, los estudios PCR, bien, en enfermería también del todo. Todo esto tiene que ver también con estos buffer room, ¿no? Que producen como una barrera muy importante con respecto a las áreas limpias y a las áreas semi limpias o las áreas sucias. En lo que respecta a la guardia general, cambiamos de paciente quizás no, con una carga viral menor, bien, la positivización de las muestras se reduce, bien, la sala de aislamiento tiene un 15% de positivización de muestra, el suelo un 8.3, las perillas de las puertas 8.3, la salida de aire del 0, los pasamanos de los enfermos, o sea, de las camas, un 20%, la máscara del paciente sigue siendo un lugar de contaminación, y bueno, las diferentes tomas de muestra de aire. En lo que respecta al corredor del paciente, seguimos llevando de la mano a lo que sería el ratón de la computadora con un 20% de positivización, pero bueno, de 5 muestras, una dio un débil positivo. En lo que respecta al uso de equipos de protección personal en esta guardia general, no hubo positivización y podemos ver un total de lo que sería la guardia general de 7,9 con respecto al 43,5 que había dado el área contaminada de la UTI. El área semicontaminada ya negativiza del todo y lo que serían las áreas limpias también negativizan del todo. Entonces, ¿qué podemos concluir bien en este estudio? Que el virus del SARS-CoV-2 se distribuye ampliamente en el aire y en la superficie de los objetos, tanto en la UCI como en la guardia general. Que la contaminación ambiental es mayor en la UCI que en la guardia general. Y que las características de distribución de aerosol del SARS-CoV-2 en la UCI indican que la distancia de transmisión del SARS-CoV-2 podría ser de hasta 4 metros, ni más ni menos. Bien, eso es para explicar ese concepto de que el virus sale por los pasillos, por el aire, y es importante mantener la calma, pero en base a cierto conocimiento de todo esto. Bien, ¿cuáles eran los sesgos de este estudio? Que la PCR positiva no implica viabilidad. Habíamos dicho que la PCR detectaba ARN del virus, pero no la partícula viral, no el virión como tal, completo. Bien, y además, acá me faltó poner, una PCR positiva, más allá de que tengamos el porcentaje, o sea, perdón, que tengamos la carga viral como tal, no sabemos si esa carga viral ese inóculo realmente es infeccioso. Ese era otro sesgo que tenía este estudio. Este es uno que salió el 1 de mayo del año 2020 en la revista de Microbe de Lancet, bien, que habla básicamente de la estabilidad del virus en diferentes condiciones ambientales. En lo que respecta a la temperatura, el virus es altamente estable a 4 grados Celsius por más de 14 días, y con la temperatura de incubación aumentada a 70 grados Celsius, el tiempo para la inactivación del virus se redujo a 5 minutos. Bien. Ahora estamos entrando en etapa invernal, se nos complica un poco. En lo que respecta a la superficie, se pipetea una gota de cultivo de virus de 5 microlitros y se deja a temperatura ambiente a 22 grados Celsius con una humedad relativa de alrededor del 65%. Los objetos inoculados, recuperados en los puntos de tiempo deseados, se empaparon inmediatamente con 200 microlitros de medio de transporte de virus durante 30 minutos para eludir el virus, o sea, para capturarlo de esa superficie que queremos estudiar. Por lo tanto, esta recuperación del virus no refleja necesariamente el potencial de contraer el virus del contacto casual, porque estamos aplicando una solución para eludirlo. Pero bueno, acá podemos ver el estudio de lo que son las superficies. Bien, el estudio de la superficie se va a medir en base a... Perdón. El estudio se va a medir en base a esta medida del logaritmo TSI de 50, que es la capacidad de un virus
de generar infección en un 50% del cultivo, es decir, una inactivación. Supongamos que lo estudiáramos en 6 placas de cultivo celular, de esas 6 placas, 3 quedarían inactivadas, es decir, no se desarrollarían las células que estamos cultivando ahí una vez que inoculamos el virus. Pero lo vamos inoculando, generando en diferentes títulos, ¿bien? Entonces, se observó que en el papel, por ejemplo, en lo que sería papel corriente que usamos, el virus se detectó hasta los 30 minutos. Después de los 30 minutos era indetectable, a las 3 horas, a las 6 horas indetectable. Al igual que el papel de tisú o el papel para secado de manos, igual. En lo que sería madera, se detectó en 24 horas la positivización, es decir, ese virus activado como tal. ¿Mm? Y en lo que sería en vidrios, ¿bien? Se extiende en 48 horas. En lo que respecta a papel moneda o billetes, se detectan en 48 horas. En acero inoxidable, hasta los 4 días podemos encontrar partículas virales infectivas. ¿Bien? En el plástico es una de las superficies que más se contamina y que más hay que estar haciendo limpieza generalmente. Y acá tenemos también el estudio de las máscaras, el lado interno de la máscara quirúrgica y el lado externo de la máscara quirúrgica. El lado interno de la máscara quirúrgica hasta 4 días y el lado externo hasta 7 días tenemos. En lo que respecta a desinfectantes, vemos cómo, bueno, por ejemplo, blanqueadores en una concentración 1 en 49, bueno, una concentración 1 en 99, se inactivaron a los 5 minutos, al igual que el uso de etanol al 70, o de alcohol al 70, de iodopovidona, de clorexidina, ¿bien? Hay una inactivación, excepto en lo que sería el uso de soluciones jabonosas en una dilución de 1,49, pero que luego se vio que se inactivaba a los 15 minutos. En lo que respecta al pH, el virus sobrevive a un margen de pH muy amplio que va desde los 3, de un pH de 3 a 10, bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Perdón. Y bueno, esto es un video que sube el Ministerio de Salud. La verdad que en la parte de PP creo que es un video que queda muy claro qué le toca usar a cada persona de la salud, porque bueno, hoy vemos que en los hospitales todos quieren equipo de protección personal y la verdad que los recursos son limitados, así que es importante que se sepa explicarle a cada persona por qué a uno simplemente le toca un barbijo quirúrgico y por qué a otro le toca un EPP de nivel 2. Bueno, lo que respecta a equipo de protección personal,
se han dado charlas, capacitaciones, todo el tiempo estamos viendo el uso, hasta que te toca a diario usarlos. Por ejemplo, me toca el tema de los repatriados en hoteles, y ya se ha vuelto algo normal colocárselo y quitárselo a los EPP. Pero bueno, hay que saber que se inicia por una higiene de manos, puede ser un lavado de manos con jabón o alcohol al 70, bien, poniéndose el camisolín y siguiendo por el barbijo común o el N95 de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar, que tiene que ver con la aerosolización o no. Bien, luego las gafas, seguido de la máscara, y por último los guantes. La secuencia de colocación del EPP puede variar, quizá uno puede cometer errores, pero en donde tenemos que enfocarnos en no cometer errores en la secuencia de retiro. Es justamente en el punto clave en donde el personal de salud mayormente contrae el virus por no saber los pasos de retiro del EPP. Bien, el orden de retiro básicamente es empezar desde los más sucios y seguir por más limpio. En el caso de alguna duda, entre cada paso, higiene de manos con alcohol a 70, pero una higiene de mano como corresponde, una higiene de mano de tipo quirúrgica, ¿bien? Entonces podemos retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja, y luego retirar los guantes. A veces la gente se retira el camisolín y en el mismo procedimiento que tiene el guante enganchado al camisolín, aprovecha y se retira el guante. Bien, se realiza higiene de manos, y pasamos a retirar lo que es antiparras, las limpiamos con Biodex, retiramos el barbijo, siempre el barbijo con las tiras, evitando tocar la parte delantera del barbijo, si es un barbijo N95, evitando tocar la parte frontal del barbijo. Si llegáramos a tocarlo, lavado de mano, bien, pero la idea es guardar ese N95 porque va a ser reutilizado. Recuerden que un N95 puede ser utilizado por un único día, en el caso de que lo usemos más de 8 horas, bien, pero puede ser reutilizado hasta durante 14 días, en el caso que usemos ese N95 en periodo de 45 minutos, una hora, bien. En lo que retiramos el barbijo, después de retirar el barbijo, ya que es el último elemento, hacemos higiene de mano. Es importante saber que el barbijo lo retiramos fuera de la sala del paciente, o sea, es el último, pero además se retira fuera de la sala del paciente. Todo lo demás se retira dentro de la sala del paciente y se desecha en bolsa roja, ¿no? Coronavirus COVID-19. Uso adecuado de elementos de protección personal para la atención de pacientes. Precauciones estándares para la atención de pacientes. Las precauciones estándares son las medidas básicas que se deben tomar para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en la atención a salud. El escenario que plantea el coronavirus COVID-19 requiere que estas medidas sean reforzadas y adoptadas por todas las personas que están en contacto directo con pacientes para evitar su propagación. Higiene de manos. Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o preparación a base de alcohol durante 1 minuto. Higiene respiratoria. Cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar. Descarte seguro residuos patológicos hospitalarios y materiales cortopunzantes. Limpieza, esterilización y desinfección de los dispositivos médicos y el entorno hospitalario. Uso adecuado de los elementos de protección personal según evaluación de riesgo. El uso adecuado de protección personal es una de las precauciones estándares que todos los equipos de salud que estén en contacto directo con pacientes enfermos o con sospecha de coronavirus COVID-19 deben implementar para prevenir su contagio y propagación. ¿Cómo está compuesto el equipo de protección personal? Camisolín con puños descartable, barbijo quirúrgico o N95, solo para procedimientos que generen aerosoles, aspiración, intubación y broncoscopía, gafas o protección ocular, guantes descartables. Antes de iniciar la colocación de los elementos, deberán limpiarse correctamente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. ¿En qué orden y de qué modo debemos colocarlos? Primero, camisolín con puños descartable. Atarlo a la altura del cuello y de la cintura. Comprobar que el camisolín cubra toda la zona del cuello para evitar que la ropa quede expuesta. Estirar bien las mangas hasta las muñecas. Segundo, barbijo quirúrgico o N95. Estirar levemente el barbijo. Colocarlo sobre la nariz. Atarlo en la parte superior por sobre la altura de las orejas. Atar la parte inferior. Tercero, gafas o protección ocular.
Cuarto, guantes descartables. Colocarlos sobre el puño del camisolín a fin de evitar que las muñecas queden expuestas al contacto con posibles fuentes de infección. ¿En qué orden y de qué modo debemos quitarlos? Primero, guantes descartables. Retirar el guante de una de las manos con la mano contraria. Hacer un bollo con el guante que se quitó y sostenerlo con la mano que aún posee el guante puesto. Introducir la punta del dedo índice dentro del guante que permanece colocado, evitando tocar la cara externa del mismo. Retirar el guante desde la parte interna y envolver el guante que se sacó previamente. Descartar el bollo hecho con los dos guantes en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos. Segundo, gafas o protección ocular. Embeber una gasa con alcohol y apoyarla sobre la mesa de trabajo. Retirar las gafas y sostenerla lejos del cuerpo. Limpiar las gafas con la gasa dispuesta en la mesa, barriendo la superficie en un mismo sentido. Desechar la gasa en la bolsa de residuos patológicos. Apoyar las gafas sobre la mesa con la cara que se ha limpiado previamente hacia arriba. Tercero, camisolín con puños descartables. Desatar el nudo del cuello y luego el de la cintura. Tomar el camisolín por la parte interna y retirarlo de manera envolvente, evitando que las manos no entren en contacto con la cara externa del mismo. Descartar el camisolín en la bolsa de residuos patológicos. Cuarto, barbijo quirúrgico o N95. De ser posible, salir de la habitación para retirarlo. Desatar el nudo inferior y luego el superior. Extraer el barbijo tomándolo por las tiras o por el elástico y llevándolo hacia arriba de la cabeza. Descartar el barbijo en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel. Bueno, eso es todo. Al final de la presentación está lo que sería bibliografía, que creo que la van a compartir después. Y nada, si tienen alguna duda, vamos a empezar a responder algunas preguntas que vi ahí. A ver. Bien. Acá en el chat me preguntaban... Bien, acá Marcela Jerez me pregunta, ¿hasta cuándo el paciente presenta anomia y digeusia? Son síntomas que se presentan de manera muy corta, no se extienden en el tiempo. Muchas veces al ser síntomas que se presentan de manera muy limitada, uno no está consciente de que los tiene y no se percata de que está en eso. Pero son pero tan específicos que hay que sospechar inmediatamente de posible infección por coronavirus, obviamente, e informarlo a las autoridades pertinentes, ¿no? Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, una vez me mandó un mensaje de texto un amigo de Brasil en el cual hicieron un test rápido, le dio negativo, y ese mismo fin de semana en el que dio negativo el test rápido, comentaba que tenía anosmia, que había sentido falta de olfato, y bueno, le habían dado un turno para una PCR un lunes y la PCR era positiva. Sí, fue el único síntoma que tuvo en todo el transcurso y bueno, imagínense, lo cursó de manera asintomática, pero ese momento de ese síntoma fue como... ¿Por qué sacarse el camisolín dentro de la habitación si hay carga viral dentro de la habitación mayor que afuera? Habíamos dicho que la carga viral que hay es en superficie, ¿bien? Y se supone que la carga viral llega a ser detectada a 4 metros del paciente, ¿bien? Lo ideal tampoco es salir y sacarse el EPP afuera porque genera, uno se sacude, genera que toda esa carga viral que se puede haber quedado impregnada en el EPP, que caiga en el piso y contamine la parte de los pasillos internos, ¿no? Por ejemplo, en el Papa Francisco están pidiendo que nos saquemos los EPP y ponen una bolsa roja antes de la salida de los cuartos del paciente, pero siempre, eso sí, siempre va a salir con el barbijo N95 y recién quitárselo del lado de afuera. Bien. ¿Qué otra pregunta?
Dice, ¿cuándo se hace PCR? Acá preguntan en el chat general, ¿cuándo se hace PCR para dar de alta al paciente? ¿Puede dar una PCR negativa y la segunda positiva? ¿Puede dar negativa? Puede dar, porque puede ser que la muestra haya sido mal sacada. En los hisopados nasofaringeo, uno, por una cuestión de pena o de no causar el dolor al paciente, no quiere introducir el hisopo hasta donde hay que introducirlo, porque realmente lo que queda de ese hisopo es esto, básicamente. De un hisopo que debe medir unos casi 12 centímetros de largo, quedan 3 centímetros, y esos 3 centímetros que quedan indican que uno llegó hasta las paredes nasofaríngeas posteriores, y esa muestra es mucho mejor. Es más, muchas veces, al haber venitas pequeñas en esa profundidad, el hisopo sale un poquito con sangre, y además hay que saber que se toma un hisopado combinado, ambas narinas y hisopado faríngeo, siempre tratando de que el paciente baje la lengua, ¿no? ¿Los anticuerpos cuánto tiempo permanecen después de la infección? Y bueno, los anticuerpos de IgG se sabe que permanecen más allá de los 30 días, ¿bien? Pero bueno, se ha dicho que algunos pacientes de alguna manera reducen estos anticuerpos y pueden llegar a presentar una etapa secundaria de la enfermedad, ¿bien? O un segundo proceso infeccioso por la disminución de estos anticuerpos, que eso es la charla diaria, porque la verdad que si se ponen a analizar, no hay un incremento de casos positivos o de pacientes que hayan vuelto a cursar con coronavirus en los países, o sea, la curva va cayendo. Bien, si no, básicamente si eso pasara en China, tendrían un rebrote constantemente. Y realmente cuando hablan en las noticias de rebrote, son 1 o 2 casos que aparecen y en una zona que se suponía controlada y ya está, se maneja la situación y no pasa más allá de eso. Dice, hola Juan, me dice Lucía, ¿se hicieron estudios de carga viral? ¿Cómo se hicieron en la UCI, en pacientes asintomáticos? Bueno, en pacientes asintomáticos, carga viral no se está haciendo, se está haciendo PCR. Se estima la carga viral de acuerdo a los ciclos de termociclado, o sea, menor cantidad de ciclos de termociclado, y que pasa la barrera de lo que sería el cutoff de la prueba. Se supone que ese paciente, al necesitar menos ciclos, tenía mayor carga viral, pero no se está haciendo carga viral de las muestras, se está haciendo PCR, que no es lo mismo que carga viral. Bien. Los anticuerpos, ya pregunté, ¿tienen alguna información respecto a los casos COVID que dieron positivo en la localidad de Araguay y que luego dieron negativos en Neuquén? No, yo información de eso la verdad que no. Entonces no hay otra opción que usar PCR, NeoKit. ¿En qué situación sería útil, además de estudios epidemiológicos? Y la NeoKit es una PCR simplificada. Creo que la NeoKit viene a favorecer de alguna manera la falta de termocicladores en muchas instituciones hospitalarias, y es una PCR, no es, o sea, no es un estudio serológico, ¿bien? Lo que es una PCR que se basa básicamente en una reacción en 60 minutos a una temperatura constante de 60 grados, ¿sí? Bien, que necesita equipamiento básico. Bien, el propio inserto del reactivo aclara ahí que después, bueno, la interpretación se hace en base a un cambio de color. Bien, que yo había dicho, la única dificultad que tiene es la interpretación en este cambio de color que tiene el NeoKit. Bien, y justamente se saca una prueba de esa magnitud porque es mucho menos costosa con respecto a la cantidad de equipamiento que se necesita. Lo que sí te piden es exclusivamente que cumplas con el mismo sistema en el que haces una PCR. Tengas un cuarto para preparado mix, tengas un cuarto para extracción de ARN y otro cuarto para lo que sería la prueba como tal. Sí, la prueba de NeoKit es para hacer diagnóstico. Dice, si una persona tuvo en contacto con una paciente positivo, ¿a partir de qué día es más sensible realizar la PCR? Y bueno, se había determinado como pico, a ver, un contacto estrecho que entre a la provincia y que documente que ha estado un tiempo, que ha compartido tiempo con una persona con PCR positiva,
o sea, una persona PCR positiva para COVID, a esa persona se le hace PCR del día cero. Bien, eso es una excepción a la regla en la que se hace del día cero. Y los seguimientos de PCR son cada 7 días. También cabe aclarar que, por ejemplo, porque preguntaban por qué no se le hace PCR a todos los que ingresan a la provincia. No se le hace PCR a todos los que ingresan a la provincia porque no vienen de áreas de transmisión local. Bien, entonces, ¿de qué sirve hacer una PCR al principio si esa PCR no me va a dejar darle el alta? Cuando yo la puedo usar al día 14, bien, verificar que da negativo y se le da el alta al paciente y se lo envía a su casa. O sea, termina su ciclo de cuarentena y se determina de manera fidedigna con una PCR negativa, ¿no? ¿Cuándo se hace PCR para dar de alta al paciente? ¿Puede dar una PCR negativa, la segunda positiva? Ya había contestado eso. El equipo de protección que enunciaste para trabajar es cuando tengamos un paciente sospechoso o positivo. Sí, el equipo de protección es para pacientes sospechosos y positivos. Lo que va a variar es de acuerdo a qué hacemos con el paciente, si hacemos un proceso que genera aerosolización o no. Bien, si el proceso genera aerosolización, usamos un equipo de protección personal de nivel 3, y si no genera aerosolización, de nivel 2. ¿Con qué elementos de PP recomiendas transportar las muestras de aspirado? Con elementos básicos, porque se supone que ya el tubo está cerrado, el hisopo está dentro del mismo tubo y no debería por qué estar aerosolizando o de alguna manera contaminando. Recordemos que además esos tubos se los desinfecta con Biodex adentro de la sala y en el caso del Papa Francisco se desinfecta adentro de la sala, cuando salimos de la sala y cuando ingresamos al laboratorio. Hay 3 desinfecciones de los materiales. ¿Cuál es el equipo de protección personal básico? El lavado de mano y, ¿cómo se llama? Y barbijo quirúrgico. ¿Por qué se espera para hacer PCR las 72 horas a los pacientes que presentan anosmia y disgeusia? Se espera 72 horas porque es un síntoma muy específico de la enfermedad. Es muy específico de la enfermedad y no necesariamente hay que esperar tanto tiempo. Es muy probable que esa persona dé positivo en una PCR. Nosotros nos sacamos primero el camisolín porque siempre protegemos la T de la cara, dice, ¿es más seguro o ambos pasos también? Miren, en general, habíamos visto recién en el video, la persona se quita el guante y después se quita el camisolín. Se quita el guante y se lava. Y se desinfecta las manos con alcohol 70 y se quita el camisolín. También te podés quitar el camisolín y como el guante está por arriba del camisolín, salen en conjunto. Bien, lo ideal es, para mí en lo personal, más cómodo es quitarme el guante, desinfectarme las manos, me saco el camisolín y me vuelvo a higienizar las manos con alcohol 70. Susana Castillo. ¿Cómo tomar la muestra? Bueno, a mí, por ejemplo, una corrección que me hicieron una vez tomando una muestra es que no me acerque tanto al paciente. Bien, porque una muestra que la tenés que hacer de manera leve, porque es muy molesto, le genera mucho dolor al paciente, se retraen la cara, lagrimeo, pero, y por ahí uno con la intención de embocar bien, por así decirlo, el hisopo, se acerca demasiado. Pero lo ideal es acercarse por el costado. Bien, empezar por el hisopado faríngeo y pedirle que se suba el barbijo quirúrgico hasta la línea que tapara la boca. Bien, que se suba el barbijo quirúrgico. Y ahí proceder al hisopado nasofaringio. Bien. El hisopado nasofaringio es mismo hisopo en las 2 narinas y a nivel de boca, ¿no? Entonces, no hay otra opción que usar PCR. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión perinatal? Bueno, hay un solo caso documentado que hablaba de la SADI, que es en Corea del Sur, y la verdad que el mecanismo perinatal puede ser, obviamente, porque haya habido carga viral en la sangre, ¿bien? O de alguna manera contaminación propia de la aerosolización de la madre en alguna superficie cercana en el momento del parto. ¿Qué sentido tiene que a muchos trabajadores les realicen test rápido si hay tanto falso negativo?
Y la verdad es que no tiene ningún sentido. Pero muchas veces no se cuenta con tanta PCR como para hacerle a todos, y es una medida que no es 100% efectiva, pero mínimamente por lo menos suple de alguna manera. El NeoKit está disponible comercialmente, sí, en el inserto viene el teléfono de la fabricante, y bueno, yo creo que eso habría que llamarlo y preguntar. Bien. Si la PCR hecha por NeoKit da negativo, ¿se debe confirmar un PCR tradicional? No necesariamente. Es un test confirmatorio el NeoKit. Es una PCR simplificada. ¿Se podría aumentar el valor predictivo positivo de la enfermedad realizando PCR e IgM el día 5? Y habíamos dicho que la IgM empezaba a partir del 15 al día 20, tomando en cuenta el día 0 como el día en el que ingresa el virus, ¿bien? Entonces, aumentar el valor predictivo con la IgM te va a dar seguramente negativa, y en el día 5 es probable que la PCR también, dependiendo de qué tipo de paciente hablemos, si inicia con síntomas o si es un paciente asintomático. ¿Cuánto es el riesgo de un cuarto contacto del paciente positivo? ¿Cuánto es el riesgo? Bueno, el riesgo puede variar dependiendo de la situación, dependiendo del paciente, dependiendo de la carga viral del paciente. El riesgo está, pero fíjense que el personal de San Bernardo que estuvo en contacto con los pacientes positivos dieron todo negativo. Y antes que dieran todo negativo era pensar que estaban todos de alguna manera contagiados. La baja carga viral, y como todo, la baja carga viral transmite menos, como el VIH, como cualquier otra enfermedad. De todo lo que leíste, aún no se detectó transmisión. No, no hay ningún caso documentado de transmisión por transfusión. Bueno, terminamos. La verdad que se volvió medio larga la charla, 2 horas. Espero que les haya gustado y bueno, nada. Muchas gracias a todos, ¿no?, por aguantarme 2 horas acá. Chau, chau.